Era solo una niñera hasta que enseñó a comunicarse a la hija autista del millonario. Pero nadie sabía cómo, ni los médicos, ni los especialistas, ni siquiera el propio padre. Hasta que esta mujer sencilla, casi invisible, hizo algo que nadie esperaba. Se sentó y escuchó el silencio. ¿Por qué algunas personas pueden llegar al corazón de un niño cuando ni siquiera sus propios padres pueden? Antes de continuar, suscríbete al canal, dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves. El silencio en la mansión Rivera de Ciudad de México ya no era el mismo. Antes era un silencio de orden, de amplios espacios y una rutina controlada por Alejandro, un hombre que creía que la vida, como su negocio, podía gestionarse eficientemente y a distancia. Ahora el silencio era una presencia física, una entidad pesada que se instalaba en los pasillos y parecía tragarse cualquier rastro de luz. Habían pasado exactamente 48 horas desde que Jimena se había ido, y el mundo de Lucía, su hija de 6 años, se había desvanecido con ella. La niña, que había empezado a florecer a través de gestos y colores, ahora estaba de nuevo prisionera de sí misma. Sentada en la lujosa alfombra del cuarto de juegos, su mirada estaba desenfocada, perdida en un horizonte invisible que solo ella podía ver. El plato con su fruta favorita, cortada en trozos perfectos por Carmen, la ama de llaves, permanecía intacto a su lado. Para Alejandro, que observaba desde la rendija de la puerta, esa quietud era más ensordecedora que cualquier llanto. Aún intentaba convencerse de que había tomado la decisión correcta al proteger a su hija de una influencia poco convencional, como sugería el expediente de Carmen. Pero la imagen de Lucía, inmóvil y vacía, era una grieta en su armadura de certezas. En el suelo, esparcidas como hojas de otoño, estaban las coloridas tarjetas que Jimena había creado. Eran simples rectángulos de cartón, cada uno de un tono vibrante: el rojo de las fresas, el azul del cielo, el amarillo del sol. Antes, esos trozos de papel habían sido el puente de Lucía con el mundo. Los usaba para decir que estaba feliz, para pedir agua, para mostrarle a Jimena una flor en el jardín. Había todo un lenguaje contenido en esos colores, una comunicación que fluía sin necesidad de una sola palabra. Ahora las tarjetas yacían inertes, vacías de su poder. Lucía no las miró, no las tocó. Eran solo objetos, tan inertes como las muñecas caras que alineaban los estantes. Alejandro observó la escena y una extraña sensación de pérdida casi física lo invadió. Recordó haber visto en las cámaras de seguridad a Jimena y Lucía sentadas en el suelo, intercambiando las tarjetas con una complicidad silenciosa que nunca entendió. En ese momento, interpretó la escena como algo trivial, infantil. Ahora vio que era un diálogo profundo y que él, en su ignorancia, había silenciado la única voz que su hija había encontrado. Carmen, la ama de llaves, se movía por la casa con rígida eficiencia, como si solo el orden pudiera curar el desorden que se había instalado en el alma de Lucía. Ella, que había servido a la familia durante más de 2 décadas, veía la situación con lógica pragmática y un toque de triunfo apenas disimulado. Para ella, Jimena era una anomalía, una fuerza disruptiva que había roto las reglas de la casa con su sentimentalismo y su excesiva cercanía. Ahora que la niñera se había ido, Carmen creía que todo volvería a la normalidad, que la fase de Lucía pasaría con el restablecimiento de una rutina firme. Intentó que la niña comiera a la hora correcta, insistió en que se sentara a la mesa, ordenó sus juguetes en filas perfectas, pero sus intentos fueron inútiles. Lucía no reaccionó. Su pasividad era una forma de resistencia inquebrantable. El hecho de que Carmen no lograra la más mínima respuesta de la niña era un testimonio silencioso de que la conexión con Jimena no se basaba en reglas ni horarios, sino en algo mucho más profundo e intangible.
Y Alejandro, viendo la creciente frustración de su ama de llaves, empezaba a comprender que la normalidad de Carmen era en realidad el epicentro del aislamiento de su hija. En su oficina, un santuario de caoba y cuero con vistas a los inmaculados jardines, Alejandro se sentía como un impostor. Él, el despiadado empresario que dirigía un imperio, que tomaba decisiones millonarias antes del desayuno, estaba completamente paralizado por la quietud de un niño de 6 años. Las hojas de cálculo en la pantalla de su ordenador le parecían un insulto. Las proyecciones de beneficios eran absurdas comparadas con la bancarrota emocional que se desataba bajo su techo. Intentó concentrarse, pero el silencio que provenía del ala de Lucía era un ruido blanco que ahogaba todos sus pensamientos. La conversación en la que había despedido a Jimena se repetía en su mente. Recordaba su calma, la mirada firme, casi compasiva, que le había dirigido cuando dijo: «Elise lo sentirá». En aquel momento había interpretado la frase como una amenaza velada, una manipulación. Ahora, las palabras resonaban como una profecía cumplida. Había actuado por miedo, miedo a perder el control, miedo a que los métodos de Jimena fueran un reflejo de su propio fracaso como padre. Y ese miedo lo llevó a cometer el mayor error de su vida. Era tarde en la tarde del segundo día que el primer signo visible de la profunda regresión de Lucía comenzó a aparecer. Alejandro caminaba por el pasillo cuando escuchó un sonido bajo y rítmico proveniente de la habitación de su hija. Asomándose por la puerta, su corazón se hundió. Lucía estaba sentada en el suelo de espaldas a la puerta, meciendo su cuerpo hacia adelante y hacia atrás en un movimiento pendular, casi mecánico. Era un comportamiento que no había visto en años, no desde los primeros días después de su diagnóstico. Una forma de autoestimulación que los terapeutas se habían esforzado por reemplazar con interacciones más saludables. Jimena lo había hecho. Con ella, Lucía había dejado de mecerse. Había comenzado a mirar hacia afuera, no hacia adentro. Ver ese balanceo regresivo era como ver una demolición en cámara lenta. Cada movimiento era un ladrillo que se quitaba del puente que Jimena había construido con tanta paciencia. No era solo tristeza, era un desmantelamiento de la personalidad, un repliegue hacia las trincheras más profundas de su propio mundo, donde nadie, especialmente él, podía alcanzarla. Impulsado por un impulso de pánico, Alejandro decidió intervenir. Él, que siempre había delegado, que siempre había mantenido una distancia prudencial, sintió que debía hacer algo. Entró en la sala, intentando mantener la voz tranquila y controlada que usaba en sus reuniones de consejo. «Lucía», la llamó suavemente. La niña no dejó de mecerse. Se acercó, se arrodilló a una distancia que consideró respetuosa y le ofreció uno de los cubos de madera que estaban en el suelo, su favorito, el rojo. «Mira, hija, construyamos una torre». Por un breve instante, el mecimiento cesó. Lucía giró lentamente la cabeza y sus ojos, antes vacíos, se fijaron en los de él. Alejandro sintió un atisbo de esperanza, pero su mirada no contenía reconocimiento, solo una especie de evaluación fría y distante. Y entonces volvió a girarse, comenzando a mecerse de nuevo como si él no estuviera allí, como si fuera un mueble. El rechazo fue absoluto, silencioso y devastador. En ese momento, Alejandro comprendió la magnitud de su impotencia. Su dinero, su poder, su autoridad, nada de eso existía en el universo de Lucía. Era solo un extraño. Más tarde, durante la cena, un ritual que Alejandro realizaba solo en el amplio comedor, Carmen entró con el pretexto de discutir el menú del día siguiente. Su presencia era calculada, un intento de normalizar la situación y reafirmar su postura. «Solo necesita tiempo, señor Alejandro. Los niños son resilientes. Pronto se olvidará de esa niña y todo volverá a ser como antes»,
dijo mientras acomodaba un cubierto sobre la mesa. Las palabras, que deberían haber sido reconfortantes, cayeron como veneno en los oídos de Alejandro. Como antes de Jimena, Lucía había vivido en perpetuo silencio, en un mundo de rígidos rituales y aislamiento total. Era a ese antes al que su hija estaba regresando. Por primera vez miró a Carmen y no vio a la empleada leal y dedicada, sino a la artífice de su miseria actual. Vio los celos mezquinos, la necesidad de control que enmascaraba una profunda incomprensión de lo que Lucía realmente necesitaba. Una ira fría comenzó a subir por su columna, una ira dirigida hacia ella, pero sobre todo hacia sí mismo por haber sido tan ciego y tan fácilmente manipulado por miedos que ni siquiera eran suyos. Esa noche, sin poder dormir, Alejandro fue a la sala de seguridad, una habitación que rara vez visitaba. Encendió los monitores y comenzó a revisar las grabaciones de la semana anterior. Allí, en silencio, presenció la magia que no había podido ver en tiempo real. Vio a Jimena en el suelo, sin hablar, imitando los movimientos de Lucía, creando un espejo de acciones que decía: «Te veo, te entiendo». La vio presentar las tarjetas de gestos, no como una lección, sino como un juego, una ofrenda. Vio a Lucía, por primera vez, tocar el brazo de Jimena por voluntad propia, un gesto pequeño pero monumental, y vio la sonrisa, una sonrisa genuina y radiante en el rostro de su hija, una sonrisa que no recordaba haber provocado jamás. Comparó esas escenas de conexión silenciosa con sus propios torpes intentos y con la rutina estéril de Carmen. La verdad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Jimena no era una niñera, era una intérprete, una traductora de almas. No había despedido a ninguna empleada, había destruido el único puente que su hija tenía con el mundo exterior, y tal vez el único que él mismo tenía para llegar a ella. El punto de quiebre llegó tarde en la noche, cuando la casa se sumió en la oscuridad y un silencio opresivo. Alejandro estaba en su habitación, acostado pero con los ojos abiertos, mirando al techo. Fue entonces cuando lo oyó. No era un llanto fuerte, no era un grito, sino un sonido bajo y continuo, apenas audible, que atravesaba las paredes y las puertas. Era un gemido de pura desolación, un sonido gutural que parecía provenir de lo más profundo del alma de Lucía. Era el sonido de un dolor indescriptible, la manifestación más cruda del sufrimiento. Ese sonido destrozó las últimas defensas de Alejandro. Todo su orgullo, todas sus justificaciones, toda su ira se disolvieron, reemplazados por una oleada abrumadora de pánico y culpa. Ya no era una cuestión de bien o mal, de control o métodos. Era el sonido de su propio hijo sufriendo terriblemente por una decisión que había tomado. Se levantó de la cama con el corazón latiendo con fuerza. La comprensión intelectual de su error se había convertido en una urgencia visceral. Tenía que hacer algo ahora. Guiado por ese gemido desgarrador, caminó por el oscuro pasillo hasta la habitación de Lucía. La puerta estaba entreabierta. La empujó con cuidado y entró. La niña estaba acurrucada en un rincón, abrazada a sus rodillas, y el sonido se le escapaba de los labios entreabiertos. No sabía qué hacer, qué decir. Se sentía como un intruso en medio de tanto dolor. Sus ojos recorrieron la habitación con desesperación, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudar. Y entonces lo vio. En el estante más alto de la estantería, casi oculto tras una hilera de muñecas, estaba el cuaderno azul de Jimena. Lo reconoció de inmediato, lo llevaba a todas partes. Carmen debió haberlo dejado allí, fuera de su alcance, para borrar los últimos rastros de la presencia de la niñera. Movido por un instinto que no podía explicar, Alejandro se acercó, recogió el cuaderno y lo sostuvo en sus manos. Era un objeto sencillo, con la tapa desgastada, pero en ese momento parecía cargar con el peso del mundo. Allí,
En la oscuridad de la habitación de su hija, sintió que tenía la clave de su fracaso monumental y tal vez su única frágil esperanza de redención. Alejandro salió de la habitación de Lucía con el cuaderno azul en las manos, cerrando la puerta con una cautela que le era ajena, como si el más mínimo ruido pudiera destrozar lo ya destrozado. No regresó a la cama. En cambio, caminó hacia su oficina, el epicentro de su poder y control, que ahora parecía un mausoleo para sus certezas perdidas. La tenue luz de la lámpara de latón iluminaba el escritorio de caoba perfectamente pulido, un escenario donde tomaba decisiones que afectaban a miles de personas. Colocó el cuaderno sobre su superficie fría y lisa, y el objeto pareció absurdamente fuera de lugar, un humilde artefacto artesanal entre la riqueza calculada. Durante un largo instante se quedó mirándolo. Dudó en abrirlo, sintiendo un profundo temor por lo que encontraría dentro. No secretos, sino la confirmación irrefutable de su propia negligencia, la crónica de una salvación que él mismo había saboteado. Pero la esperanza, una emoción que antes despreciaba por su falta de lógica, era más fuerte. Con manos temblorosas, en marcado contraste con la firmeza con la que firmaba los contratos, abrió la primera página. La primera sorpresa fue la letra. Era clara, precisa y sin adornos. Y el título de la primera página no era Diario, sino Observaciones del Silencio. No se trataba de los pensamientos de Jimena, sino de una entrada dedicada por completo a Lucía. Alejandro empezó a leer y lo que encontró lo impactó por su meticulosidad. Día 1. Se despierta a las 6:20 en punto. Camina hasta la ventana del dormitorio y presiona su cara contra el cristal. Respira más profundamente mientras el viento agita las hojas de palma en el jardín. Alejandro hizo una pausa y releyó la oración. Nunca se había fijado en la hora a la que se despertaba su hija, y mucho menos en la forma en que su respiración cambiaba con el viento. Siguió hojeando las páginas, encontrando notas sobre los patrones en los que apilaba los cubos, siempre primero el rojo, luego el azul, luego el verde, y la forma en que evitaba el contacto visual, no por desafío, sino por una aparente sobrecarga sensorial. Cada entrada era una pieza de un rompecabezas que él nunca supo que existía. Jimena no solo estaba haciendo un trabajo, ella estaba mapeando el alma de su hija con el respeto de un explorador en tierra sagrada, aprendiendo su idioma antes de intentar hablarlo. Pasó la página y encontró el comienzo de lo que parecían ser las intervenciones de Jimena, aunque la palabra parecía demasiado agresiva para lo que estaba leyendo. Todo estaba allí, la lógica detrás de las tarjetas de colores que había descartado. Día 2. Introduje las fichas de colores dejándolas a la vista, sin oferta directa. Ella miró, y al día siguiente cambié un cubo azul por una ficha azul. El primer acto de sustitución voluntaria, clara intención, incluso sin contacto visual. El recuerdo de sus propias palabras, dirigidas con arrogancia a Jimena, lo golpeó con fuerza. Sin métodos alternativos, haz lo básico. Un rubor de vergüenza le asomó al rostro. Lo que había llamado invenciones era, de hecho, un enfoque metódico y paciente, un lenguaje que se construía desde cero, utilizando los propios intereses de Lucía como base. No era aleatorio, era un plan ingenioso en su simplicidad, un plan que se basaba en observar y responder, no en imponer ni exigir. Le había ordenado que hiciera lo básico, sin darse cuenta de que estaba practicando la forma más fundamental y compleja de comunicación, la empatía. La sección sobre la comida fue la que más lo impactó. Las comidas de Lucía eran un campo de batalla constante, una fuente de frustración que lo hacía simplemente evitar estar allí. Para él era solo una rabieta, una prueba más de la dificultad de su hija. En el cuaderno, sin embargo, la perspectiva era diferente.
Nota: antes de cada bocado, mira la cuchara y luego al techo. Repite el ciclo. Es un ritual, no una negativa. Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Un ritual. Jimena no vio un problema que necesitaba ser arreglado, sino un patrón que le brindaba seguridad. Y lo que hizo después fue lo que lo desmanteló por completo. La nota continuaba. Almorcé a su lado. Repetí el gesto. Miré mi cuchara. Luego al techo. Luego comí. No le importó. Siguió comiendo. Este es el comienzo de algo. La simplicidad de ese acto lo dejó atónito. Jimena no intentó arrastrar a Lucía a su mundo. Humildemente le pidió permiso para entrar en el suyo. Y Lucía, en su silencio, la dejó entrar. A él, el padre, el dueño de la casa, nunca se le había ocurrido llamar a aquella puerta. Hojeando las páginas, encontró los bocetos de las tarjetas de gestos, dibujos sencillos, hechos a mano, de una mano señalando un vaso de agua, un dedo tocando una nota musical, una mano sobre el pecho para decir «me gusta». Junto a ellos había notas detalladas sobre la introducción de cada uno. Leyó la entrada sobre música. Coloqué la tarjeta de gestos música junto al altavoz. Puse la suave melodía que parece gustarle. Tocó la tarjeta, luego el reproductor, luego la tarjeta otra vez. 3 veces. La nota de Jimena al final fue incisiva. No es solo interés, es establecer causa y efecto, es conexión. Fue entonces cuando recordó con dolorosa claridad la escena que había visto en la cámara de seguridad. Lucía haciéndole a Jimena el signo de «me gusta». Recordó cómo la había confrontado esa noche, acusándola de enseñar gestos. Su respuesta, que en ese momento le había parecido evasiva, ahora resonaba con inmensa sabiduría. Le estoy enseñando maneras de comunicarse que respetan su tiempo. No estaba viendo un método, estaba presenciando un milagro, y su única reacción fue la sospecha. El cuaderno también contenía las dudas y preocupaciones de Jimena, escritas no como quejas, sino como preguntas inquisitivas. Encontró una página dedicada al archivo con la palabra «seguro». Anoche durmió con este archivo en la mano. ¿Qué la hace sentir insegura en esta casa? La pregunta flotaba en el aire de la oficina como dirigida directamente a él. Él era la respuesta. Su impaciencia, su distancia, su presencia impredecible. En otra página, una nota directa que lo estremeció. El padre entró de repente en la habitación. Habló en voz alta. Lucía se estremeció y dejó de apilar los cubos durante 7 minutos. No había juicio en sus palabras, solo la fría observación de un hecho, lo que lo hacía aún más condenatorio. Se veía a sí mismo con los ojos de un observador imparcial, y la imagen que veía era la de un hombre que, con sus mejores intenciones, era una fuente constante de angustia y miedo para su propia hija. Él era el ruido que rompía el silencio seguro que Jimena intentaba construir. Llegó a las últimas páginas, registrando los días previos a su despido. Las notas vibraban con un optimismo moderado, narrando una serie de avances que parecían imposibles apenas unas semanas antes. Hoy, por primera vez, ella inició el contacto. Se acercó a mí con la carta del abrazo y me abrió los brazos. Alejandro cerró los ojos, recordando vívidamente la escena en el monitor, sintiendo esa horrible punzada de envidia mezclada con gratitud. Pero leer la descripción de Jimena añadió una capa de profundidad que la imagen de la cámara no captó. La chica que no soportaba ser tocada quería un abrazo. La abracé. Fue tímido, ligero, pero genuino. Todo un mundo contenido en ese gesto. La palabra verdadero estaba subrayada 2 veces. No solo había visto un abrazo, había presenciado cómo se derrumbaba un muro, cómo un alma se arriesgaba a abandonar su fortaleza. Y en lugar de celebrar ese milagro, dejó que la envidia y el miedo lo consumieran, preparando el escenario para la catástrofe que él mismo desataría.
La última anotación era de aquella fatídica mañana, apenas horas antes de que la llamara a su oficina. La letra era rápida, como escrita con alegre urgencia. Sucedió. Teníamos las tarjetas y ella cogió la de papá. Hizo el gesto. Y luego cogió la de esperando e hizo el gesto también. Bajo los dos dibujos, una figura de palitos que representaba a un hombre y un reloj que simbolizaba la espera, había una frase que le atravesó el corazón a Alejandro. Esperándolo. Está lista. Dejó caer el cuaderno sobre el escritorio. El aire abandonó sus pulmones como si le hubieran dado un puñetazo. Ella lo estaba esperando. Su hija, tras años de silencio, por fin había aprendido a formular una invitación, una pregunta, una esperanza. Estaba lista para que él se uniera al baile, para que aprendiera su idioma. ¿Y cuál fue su respuesta? La castigó por su esperanza. Desterró a la única persona que le había enseñado a esperarlo. La magnitud de su fracaso lo aplastó. No fue un error de juicio, fue una traición. Un profundo silencio se apoderó de la oficina, pero esta vez era un silencio de claridad, no de opresión. La culpa y la vergüenza que lo habían paralizado durante los últimos 2 días comenzaron a transformarse en algo nuevo, algo con un filo afilado. Determinación. Cerró el cuaderno, pero las palabras de Jimena, las observaciones, preguntas y gestos de Lucía ahora estaban grabados en su mente. Por fin comprendió. Esto no era algo que se pudiera resolver con dinero ni contratando a un nuevo experto. El experto era Jimena, pero su método no era una técnica que se pudiera comprar ni replicar. Era una filosofía de vida, una forma de ver el mundo, una entrega total. Y la verdad más dura era que no podía simplemente traerla de vuelta y esperar que la magia volviera a empezar. El problema no era ella, el problema era él. Necesitaba cambiar. Necesitaba convertirse en el tipo de padre que merecía el gesto de esperar de su hija. El camino por delante, antes confuso, se volvió aterradoramente claro. Ya no se trataba de dar órdenes, sino de aprender a escuchar. Se trataba de pedir ayuda. Con una energía feroz que sustituyó por completo su letargo, Alejandro se puso de pie. La parálisis había desaparecido. Salió de su oficina, atravesando la sala donde aún flotaba el eco de sus malas decisiones. En el pasillo encontró a Carmen, que se disponía a dar sus órdenes matutinas al personal. Abrió la boca para hablar, quizá para informarle sobre el estado de Lucía. Pero él pasó junto a ella sin verla, con la mirada fija en un punto invisible frente a él. Su mente estaba centrada en un solo objetivo. Sabía dónde vivía Ximena. La dirección estaba en el expediente del empleado que había leído con la frialdad de un jefe que analiza datos. Ahora, ese papel era su único salvavidas. Tomó las llaves del coche del cuenco plateado junto a la puerta. Ya no había lugar para el orgullo. No iba a ofrecerle un trabajo de vuelta. Iba a su casa y a hacer algo que no había hecho en mucho tiempo, quizá nunca en su vida adulta. Iba a humillarse, iba a pedir perdón. El rugido del motor del auto de lujo era un sonido extraño y aislado en la quietud de la madrugada en Ciudad de México. Alejandro conducía él mismo, algo que no hacía desde hacía años. El cuero del volante se sentía frío y extraño bajo sus dedos. La ruta lo alejaba de los seguros y exclusivos barrios de Polanco y Lomas de Chapultepec, donde las calles eran anchas y las mansiones protegidas por altos muros y guardias de seguridad. Conducía por pasos elevados y avenidas que no conocía, guiado por la fría luz del GPS en el tablero, que parecía llevarlo no solo a una nueva dirección, sino a una nueva realidad. Cada luz roja era una pausa obligada para la autoevaluación, un momento en el que las imágenes del cuaderno de Jimena volvían para atormentarlo. El cuaderno, ahora en el asiento del copiloto, parecía un juez silencioso. Intentó ensayar lo que diría, pero las palabras parecían huecas, insuficientes.
¿Cómo podía disculparse por tan profunda ceguera? ¿Cómo podía pedir que se arreglara algo que no solo había roto, sino pulverizado con su orgullo y su miedo? El mundo exterior era una confusión de luces y sombras, un reflejo perfecto del caos que se había instalado en su alma. Finalmente, el GPS anunció que había llegado a su destino. El barrio era un universo aparte del suyo. Las casas eran modestas, juntas, pintadas de colores brillantes que desafiaban el gris de la metrópoli. Había plantas en las aceras, un perro callejero que lo observaba con curiosidad y el lejano sonido de música popular proveniente de una ventana abierta. Su brillante Mercedes negro parecía una nave espacial extraterrestre que hubiera aterrizado en el lugar equivocado, un ostentoso símbolo de riqueza que allí no significaba absolutamente nada. Por un instante sintió unas ganas incontenibles de dar media vuelta y salir corriendo, de regresar a la estéril comodidad de su fortaleza. El contraste entre este lugar, palpitante de vida sencilla y comunitaria, y su mansión, silenciosa y fría, era un cruel reflejo de todo lo que le faltaba en la vida. Respiró hondo, apagó el motor. El silencio que siguió se llenó con los sonidos de un barrio animado. Abrió la puerta y salió a la acera, sintiéndose más vulnerable que nunca en una reunión de negocios de alto riesgo. La casa de Jimena era sencilla, con una fachada color melocotón y una puerta de madera maciza. Una pequeña enredadera trepaba por la pared contigua, un toque de terquedad en medio del hormigón. Antes de tocar el timbre, dudó, con la mano suspendida en el aire. ¿Qué hacía allí? Era Alejandro Rivera, un hombre que convocaba a la gente, pero que no acudía a ella. Pero el gemido desolado de Lucía resonó en su mente, dándole la fuerza que necesitaba. Apretó el botón. El sonido del timbre quedó ahogado por la animada charla que provenía del interior. Se acercaron pasos y la puerta se abrió. Una mujer mayor, de pelo canoso recogido en un moño y ojos a la vez amables e increíblemente perspicaces, lo miró fijamente. Era la madre de Jimena. No lo reconoció, solo vio a un hombre elegante, con expresión de contenida desesperación. ¿Sí?, preguntó. La voz de Alejandro salió más baja de lo que pretendía, casi un susurro. Buenos días, señora. Soy Alejandro Rivera. Jimena trabajaba para mí. El énfasis en el pasado fue una pequeña capitulación. La madre de Jimena lo observó un momento antes de girarse y llamar a la casa. «Jimena, hay un caballero buscándote». Segundos después, apareció en la puerta. Verla lo desarmó por completo. No era la niñera con su modesto uniforme y el pelo siempre recogido. Allí estaba una mujer diferente, con un delantal manchado de pintura sobre unos vaqueros, el pelo suelto sobre los hombros. Parecía más joven, más vibrante, más completa. En su propio entorno irradiaba una serena confianza que él nunca antes había notado. Cuando lo vio, sus ojos no reflejaban sorpresa, ni enojo, ni siquiera curiosidad. Solo había una calma triste, la resignación de quien sabía que ese momento, de una forma u otra, era inevitable. Se cruzó de brazos, no en un gesto de defensa, sino como si simplemente estuviera esperando. En ese instante, la dinámica de poder que siempre había definido su relación se invirtió por completo. Allí, en su puerta, él no era el jefe. Era solo un hombre que había causado un dolor inmenso y había venido a pagar por ello. «No esperaba que vinieras aquí», dijo Jimena, su voz tranquila rompiendo el silencio. Alejandro tragó saliva con dificultad. El discurso que había intentado ensayar en el coche se desmoronaba. La verdad era lo único que le quedaba. «Yo tampoco esperaba arrepentirme tanto», logró decir, con dificultad para pronunciar las palabras. «Jimena, yo la cagué de tal manera que ni siquiera sé si hay manera de arreglarla». Hizo una pausa, obligándose a sostener su mirada. Lucía se ha vuelto a encerrar en sí misma. Peor que antes, no come, no mira nada, solo se balancea y llora.
La confesión fue un puñal que se hundía en el pecho. Fui un cobarde. Dejé que el miedo y el orgullo me dominaran. Leí tu cuaderno. Vi todo lo que hiciste, todo lo que construiste, y lo destruí. No vine a pedirte que me devolvieras el trabajo. Vine a disculparme, y no sé qué hacer. Su voz se quebró en la última frase, la admisión definitiva de su completo y absoluto fracaso como padre. Jimena lo escuchaba todo sin mover un músculo. Su rostro era una máscara de compasiva neutralidad. No lo interrumpió, ni le ofreció palabras de consuelo, ni lo condenó. Dejó que el peso de su confesión llenara el espacio entre ellos. Cuando finalmente se quedó en silencio, exhausto, ella descruzó los brazos y lo miró con una profundidad que pareció traspasarlo. ¿Quieres saber por qué entendí a Lucía?, preguntó, la pregunta no como una acusación, sino como una oportunidad. Antes de que él pudiera responder, continuó. No aprendí esto en una clase, señor Alejandro, lo aprendí en casa. Tenía una hermana, nació sorda, en una época y un lugar donde nadie sabía qué hacer. Todos intentaron obligarla a ser como nosotros, a hablar, a escuchar, pero nadie se detuvo a escuchar su silencio. La revelación lo golpeó fuerte. Creció y se convirtió en una sombra. Renunció a intentar comunicarse. Me prometí que si alguna vez me encontraba con otra alma atrapada en un silencio similar, lo haría de otra manera. Escucharía. Su historia lo recontextualizó todo. No era un método, era una misión nacida de una herida. El dolor en la historia de Jimena reflejaba su propio fracaso de forma tan visceral que Alejandro se sintió mareado. Él, a pesar de todos sus recursos, repetía el mismo error que personas sin guía habían cometido décadas atrás. La niñera frente a él no solo era dedicada, era una sobreviviente de un dolor similar, alguien que había convertido su cicatriz en un puente. La vergüenza que sentía era abrumadora, pero bajo ella, un nuevo sentimiento comenzaba a florecer. La claridad de lo que debía hacer. No se trataba de traer a Jimena de vuelta para corregir su error. Se trataba de aprender a no volver a cometerlo. Mirándola, despojado de cualquier rastro de orgullo, le hizo la única petición que importaba, la más difícil de su vida. «Enséñame», dijo, con voz apenas audible. «Por favor, enséñame a llegar a mi hija. Enséñame a hablar su idioma. Enséñame a ver lo que tú ves». La petición quedó suspendida en el aire, un acto de rendición total, una admisión de que el millonario necesitaba convertirse en estudiante. Jimena lo observó en silencio un largo instante, con la mirada penetrante, evaluando cada expresión de su rostro, buscando la sinceridad tras la desesperación. Él no apartó la mirada, se quedó allí, expuesto. Finalmente dejó escapar un lento suspiro, una mezcla de cansancio y determinación. «No puedo enseñarte a amar, Alejandro. Tendrás que descubrirlo tú mismo», dijo, desapareciendo por primera vez la formalidad del «señor». «Pero puedo mostrarte el camino que Lucía ha estado intentando mostrarte». Hizo una pausa y su mirada se volvió firme, fijando los términos de una nueva alianza. «Volveré. Pero no volveré como tu empleado, y no volveré por ti, volveré por ella». Él asintió, dispuesto a aceptar cualquier cosa. «Y hay una condición», continuó. «Tú también aprendes. Ya no mirarás a través de las cámaras, te sentarás en el suelo conmigo, aprenderás cada gesto, cada carta, participarás, de verdad, sin excusas, sin reuniones urgentes. Ella será la prioridad». No fue una negociación, fue un ultimátum. «Sí, lo que sea», dijo Alejandro al instante, con una fuerza y una seguridad que no había sentido en días. No dudó. En ese momento, habría aceptado vender su imperio si eso significara reconectar con su hija. Un destello de algo nuevo, quizá respeto, brilló en los ojos de Jimena. Se dio la vuelta un momento, entró en la casa y regresó con el cuaderno azul. No se lo guardó, se lo ofreció. «Quédatelo».
Es su mapa, dijo. La última página, eso es lo que te dijo esa mañana. Abrió el cuaderno, sabiendo ya lo que encontraría. Papá, espera. Te está esperando, Alejandro. No la vuelvas a decepcionar. Sostuvo el cuaderno contra su pecho. Una frágil calidez se extendió por su cuerpo. No era el alivio del perdón, sino la aterradora y maravillosa sensación de una segunda oportunidad. Asintió, incapaz de hablar. Ella dio las gracias a su madre, que la observaba desde la puerta, y se dio la vuelta para marcharse. El viaje de regreso fue una experiencia completamente diferente. El sol de la mañana comenzaba a calentar la ciudad, y el tráfico que antes parecía caótico, ahora parecía estar vivo. Alejandro ya no se sentía como un extraterrestre. Se sentía como un hombre con una misión. El cuaderno azul en el asiento del copiloto ya no era un símbolo de su fracaso, sino un manual de instrucciones, una guía hacia un territorio desconocido que ansiaba explorar. Repetía mentalmente la condición de Jimena. Siéntate en el suelo conmigo, aprende. La idea era aterradora, le exigía una vulnerabilidad que había pasado toda su vida evitando. Pero por primera vez, la perspectiva de sentarse en el suelo de la habitación de su hija no se sentía como una derrota, sino como un privilegio. Al cruzar las puertas de su mansión, el silencio que lo esperaba ya no era una condena de aislamiento, era un desafío. Y ahora, con el mapa en sus manos, se sentía, por primera vez en mucho tiempo, preparado para emprender el viaje y enfrentarlo. No solo regresaba a casa, regresaba con su hija. A la mañana siguiente, un coche de alquiler, un modelo popular y discreto, se detuvo frente a las imponentes puertas de la mansión Rivera. Jimena salió, llevando solo su bolso y la libreta azul, que ahora parecía más una herramienta de trabajo que un diario personal. Esta vez, no fue el conductor ni un guardia de seguridad quien la recibió. El propio Alejandro estaba allí, esperándola en la puerta principal. No llevaba su habitual traje impecable, sino una sencilla camisa de algodón y pantalones casuales. Un cambio sutil, pero significativo. Ya no existía la barrera entre empleador y empleado. Solo había dos adultos unidos por un propósito desesperado. Al fondo, dentro de la casa, Carmen observaba la escena con una expresión de incredulidad y derrota. Su poder, cimentado sobre reglas y lealtad malinterpretada, se había evaporado. Alejandro simplemente asintió a Jimena, un gesto que comunicaba más de lo que las palabras podían expresar, y le abrió la puerta. El aire en la casa estaba cargado de expectación, como el silencio antes de una tormenta, o quizás antes del amanecer. Jimena no preguntó dónde estaba Lucía, parecía presentir su presencia. Caminó directa al cuarto de juegos, el epicentro del dolor de Lucía. La escena era la misma de la noche anterior. La niña acurrucada en un rincón, meciéndose suavemente, perdida en su mundo impenetrable. Alejandro estaba de pie en la puerta, como un centinela en su propia casa, observando y siguiendo la primera regla de su nueva alianza: no interferir, solo aprender. Jimena se tomó su tiempo, no la llamó por su nombre. Simplemente se sentó en el suelo, a una distancia respetuosa, y sacó una tarjeta de cartón azul cielo de su bolso. La colocó sobre la alfombra entre ellas y esperó. El silencio que siguió fue uno de los más intensos que Alejandro había presenciado. No era un silencio vacío, sino un espacio activo, una ofrenda, una invitación. Jimena no hacía nada y, sin embargo, al mismo tiempo lo hacía todo. Estaba ahí. Una presencia tranquila e inquebrantable que decía: he vuelto, estoy aquí, y puedo esperar lo que sea necesario. El tiempo pareció extenderse. Pasó 1 minuto, luego 2, luego 5. Para Alejandro, cada segundo era una agonía de dudas. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si el daño era permanente? Pero se obligó a confiar en el proceso, a confiar en Jimena, y entonces sucedió. Al principio fue casi imperceptible. El movimiento de Lucía se ralentizó.
Su cabeza, antes inclinada, se levantó 1 milímetro. Sus ojos, que habían estado mirando al vacío, parpadearon y, por una fracción de segundo, parecieron centrarse en el pequeño rectángulo azul en el suelo. Alejandro contuvo la respiración. La pequeña mano de Lucía, que había estado apretada en un puño, se relajó. Un dedo se extendió, luego otro. Lentamente, como una criatura tímida que emerge de su madriguera, su brazo se movió hacia la tarjeta. Sus dedos se posaron sobre ella un momento y luego la tocó. Solo un roce ligero, pero fue como si se hubiera roto una presa. La conexión que se había cortado tan brutalmente se estaba restableciendo allí, en ese pequeño gesto. Alejandro sintió que sus piernas se debilitaban, una ola de alivio tan poderosa que lo dejó mareado de gratitud. Esa tarde, el cuarto de juego se transformó en un aula como ninguna que Alejandro hubiera conocido. Fiel a su promesa, se sentó en el suelo, con los músculos de la espalda protestando por la posición desconocida. Sus pantalones de diseñador estaban arrugados y se sentía incómodo, un gigante en un mundo de miniaturas. Lucía estaba sentada cerca, observándolo con una curiosidad cautelosa que ya era un avance monumental. Jimena era la directora de esta orquesta silenciosa. Tomó una tarjeta con la imagen de un vaso y le mostró a Alejandro el gesto de agua. Su mano se movió con naturalidad. El movimiento debe ser suave, Alejandro. No es una orden, es una petición, le indicó con suavidad. Él miró sus manos y luego las suyas, que parecían grandes y ásperas en comparación. Era la primera vez que se sentía realmente incompetente, y la sensación era a la vez humillante y extrañamente liberadora. Por primera vez, Lucía vio a su padre en el papel de aprendiz, vulnerable, y en sus ojos había un destello de interés que antes no había estado allí. «Tu turno», dijo Jimena. Alejandro respiró hondo e intentó imitar el gesto. El movimiento salió rígido, mecánico. Se sintió ridículo, un ejecutivo poderoso intentando comunicarse con señas que apenas podía articular. Jimena lo corrigió con paciencia. Más relajado, piensa en cómo fluye el agua. Lo intentó una y otra vez. Al tercer intento ocurrió algo inesperado. Lucía, que había estado observando todo en silencio, levantó la mano e hizo el gesto por él, a la perfección. Luego señaló su pequeño vaso vacío sobre la mesa. El mensaje era inconfundible, una comunicación directa, iniciada por ella, dirigida a él. El corazón de Alejandro se aceleró, se levantó, tomó el vaso, lo llenó de agua. Cuando ella lo tomó, sus dedos se tocaron por un instante. Lucía dio un sorbo y luego lo miró, y entonces sonrió. No fue una gran sonrisa, solo una leve curva de labios, pero para Alejandro, esa sonrisa valía más que todas las acciones de su empresa. Fue el primer beneficio real que sintió en años. Ese pequeño éxito abrió una compuerta. La tensión en la sala se relajó, reemplazada por una atmósfera de experimentación y descubrimiento. Jimena, percibiendo el cambio, introdujo un elemento de juego. Tomó las tarjetas de animales y comenzó a hacer los gestos de un perro, un gato, un pájaro en vuelo. Alejandro, sintiéndose más seguro, intentó imitarla. Su torpe imitación de un mono logró que sucediera algo que parecía imposible. Lucía dejó escapar un sonido. Primero fue una bocanada de aire, luego un hipo que se convirtió en una pequeña y clara risa. El sonido resonó por la silenciosa habitación como música. Alejandro se quedó paralizado, mirando a su hija como si la viera por primera vez. No la había oído reír desde que era un bebé. Contagiado por la alegría pura e inesperada, él también comenzó a reír, una risa genuina, surgida de lo más profundo de su alma, que no tenía nada que ver con el poder ni el estatus. Y allí, los tres, sentados en el suelo de esa fría mansión, se unieron por algo tan simple y profundo
como una risa compartida. La casa por primera vez se sintió como un después hogar. De que Lucía se durmiera, un sueño profundo y tranquilo, aferrada a una tarjeta azul, Alejandro y Jimena se sentaron en el porche. El aire nocturno era fresco y el cielo de la Ciudad de México estaba estrellado. Durante un largo rato, permanecieron sentados en silencio, no un silencio incómodo, sino uno compartido, lleno de pensamientos no expresados. Finalmente, Alejandro se volvió hacia ella. «¿Cómo puedo agradecerte esto?», preguntó con la voz cargada de una emoción que ya no intentaba ocultar. «Por hoy, por su risa». Jimena miró las luces de la ciudad a lo lejos antes de responder. «Ya me lo agradeciste», dijo en voz baja. «El agradecimiento no está en las palabras. Está en el hecho de que te sentaste en el suelo, en que arrugaste tus pantalones caros y te permitiste hacer el ridículo. Sigue apareciendo, Alejandro. Sigue sentándote en el suelo. Sigue intentando hablar su idioma. Eso es lo que ella necesita. Eso es lo que todo niño necesita». La lección fue clara. No se trataba de un rescate heroico, sino de un compromiso diario, humilde y constante. Mirando al futuro por primera vez con esperanza, en lugar de miedo, Alejandro sintió que una nueva idea cobraba forma, una que trascendía a su propia familia. «He estado pensando», comenzó, «en todo lo que ha pasado, en cuántos otros padres como yo hay por ahí, con todos los recursos del mundo». Hizo una pausa para ordenar sus ideas. «Quiero abrir un centro, un lugar aquí en la ciudad para niños como Lucía, un lugar que no intente arreglarlos, sino que los escuche, un lugar basado en tu filosofía». Miró a Jimena con los ojos brillantes y un nuevo propósito. «Y quiero que lo lideres, quiero que enseñes a otros lo que me enseñaste». Jimena pareció sorprendida, pero también vio la sinceridad en su rostro. Ya no era un empresario en busca de un nuevo proyecto, sino un hombre que había encontrado una causa. Sonrió, una genuina sonrisa de aprobación. «Si se trata de ayudar a otros niños a ser escuchados», dijo, «lo acepto». Su transformación se estaba volviendo más grande que él mismo. Más tarde esa noche, Alejandro sintió la necesidad de ver a Lucía una vez más. Fue a su habitación, pero esta vez no se detuvo en la puerta. Entró en silencio y se arrodilló junto a su pequeña cama. Ella dormía profundamente, con el rostro sereno. Él simplemente se quedó allí, observando el suave subir y bajar de su pecho, sintiendo una paz que nunca había conocido. En un momento, como si percibiera su presencia, Lucía se movió y abrió los ojos soñolientamente. Lo vio allí arrodillado junto a ella en la penumbra. No había miedo ni repulsión. Lentamente levantó su pequeña mano y, con una claridad que lo conmovió profundamente, hizo el gesto de papá. Con el corazón desbordado, Alejandro levantó la suya y respondió con la señal que ahora practicaba en secreto, la señal de amor. Una sonrisa soñolienta se dibujó en los labios de Lucía, y entonces ella extendió la mano y tocó su mano, cerrando sus pequeños dedos sobre los de él. El contacto iniciado por ella, voluntario y lleno de confianza, fue la respuesta definitiva. El puente se había reconstruido, más fuerte que antes. El camino por delante sería largo, lleno de desafíos y aprendizajes para todos. Sanar una herida tan profunda no sucedería de la noche a la mañana, pero algo fundamental había cambiado para siempre en la mansión Rivera. El silencio que ahora llenaba sus pasillos ya no era el de la ausencia ni el dolor, sino un silencio de comprensión, un espacio donde la comunicación más importante se producía sin necesidad de una sola palabra. Era el lenguaje de la presencia, la paciencia y la entrega. Al aprender a sentarse en el suelo con su hija, Alejandro no solo encontró la manera de comunicarse con ella, encontró la manera de reconectar consigo mismo
de desmantelar al despiadado ejecutivo para dar paso al padre que Lucía había estado esperando todo este tiempo. La mayor lección de todas fue esta: a veces, para construir el puente más fuerte, primero hay que tener el coraje de arrodillarse y aprender a escuchar el silencio. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí encontrarás muchas historias de amor, superación y lazos que se forjan donde menos te lo esperas, como los de Lucía, Jimena y Alejandro.